Buenos días. Hoy queremos compartir un artículo muy interesante. El título es Nueva pastilla revolucionaria que podría curar el tinnitus. ¿Cuál es la verdadera historia? Artículos por Nick Oray. Es posible que usted haya visto los titulares recientemente en su periódico o en línea como nueva pastilla revolucionaria que podría curar el tinnitus. Esta es una gran noticia si es cierta. Pero, ¿cuál es la verdadera historia detrás del titular? Los titulares fueron en respuesta a un artículo publicado en la revista PLOS Biology. Investigadores dirigidos por un equipo de la Universidad de Arizona han sugerido que la neuroinflamación, inflamación dentro del cerebro o la médula espinal, puede causar tinnitus. La inflamación es la respuesta del cuerpo al daño o la infección, por lo que la pérdida de audición inducida por el ruido, NIL, por sus siglas en inglés, podría causar inflamación en la vía auditiva, lo que desencadena el tinnitus. Para plantear esta idea, los investigadores observaron ratones que tenían NIL y tinnitus. Estos ratones tenían niveles más altos de moléculas y células que se sabe que están involucradas cuando ocurre la neuroinflamación. Una de estas moléculas se llama factor de necrosis tumoral alfa, TNF. Cuando los investigadores desactivaron el gen responsable del TNF, encontraron que no había neuroinflamación y que los ratones ya no mostraban signos de tinnitus. Cuando TNF se bloqueó con drogas en otro grupo de ratones, no mostraron signos de tinnitus después de haber estado expuestos a ruidos fuertes. Para volver a verificar la conexión, otros grupos de ratones recibieron infusiones de TNF, y se demostró que esto desencadena el tinnitus. Ahora aquí es donde las historias y los titulares se alejan un poco. Para que haya una píldora para el tinnitus, estos resultados deben traducirse a los humanos, y aún no se ha trabajado en esto. Aunque hay una serie de medicamentos que bloquean el TNF en los seres humanos, cada uno tendría que ser probado rigurosamente. Este proceso podría llevar varios años. El cirujano Don Ferran, el principal experto en tinnitus, explicó. El nombre, TNF, tumor necrosis factor, no es muy útil, lo que sugiere que solo está asociado con los procesos de la enfermedad. De hecho, el TNF es una sustancia química producida por muchas células en el cuerpo y contribuye a los procesos normales del cuerpo, en particular a los procesos relacionados con el sistema inmunológico, como combatir las infecciones. Es uno de una familia de sustancias químicas celulares normales llamadas citoquinas y la mayoría de las veces es una parte normal y útil de nosotros. Hay ciertas enfermedades en las cuales se cree que la actividad anormal del TNF contribuye a la enfermedad y los medicamentos anti-TNF se han usado en pacientes seleccionados durante aproximadamente 20 años. No hay informes en este periodo de tiempo de que estos medicamentos ayuden al tinnitus. De hecho, lo contrario es cierto. Hay informes de que el tinnitus puede desarrollarse en personas que están siendo tratadas con medicamentos anti-TNF. Esto no quiere decir que los medicamentos anti-TNF definitivamente no tengan ningún papel en el tinnitus, solo que los que ya hemos producido no parecen ayudar. Diferentes medicamentos anti-TNF funcionan de diferentes maneras y aún es posible que haya un medicamento anti-TNF que pueda ayudar con el tinnitus. Agregó esta advertencia. Hay un relato saludable con respecto a los medicamentos anti-TNF en una condición diferente. La esclerosis múltiple, EM. Los experimentos iniciales en animales sugirieron que los medicamentos anti-TNF podrían ser muy útiles para contrarrestar la inflamación del cerebro y el sistema nervioso. Cuando estos medicamentos se probaron en humanos, no solo no ayudaron, sino que también empeoraron la EM. Desafortunadamente, la investigación animal optimista no siempre se traduce en éxito en los seres humanos. Lamentablemente, con el fin de vender periódicos y aumentar las visitas a la página, las acciones y los ingresos por publicidad, se ha utilizado un titular dramático y engañoso. Si bien este estudio es interesante, y esperamos que se realicen más trabajos para hacer un seguimiento de estos resultados, el tratamiento innovador que todos esperamos todavía está lejos. Si desea leer el documento original, está disponible de forma gratuita en el sitio web de PLOS Biology.